Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido una vez más a Comienza tu cambio. En este podcast te quiero hablar de salud mental y pandemia, de cómo está afectando la pandemia a nuestra salud mental y a nuestra estabilidad. Esta distopía ya lleva bastante tiempo con nosotros y además también te voy a dar algunas claves o estrategias para afrontar el día a día de la mejor manera. Evidentemente no es agradable y va a tener graves consecuencias, tanto directamente en la salud mental como en problemas económicos que no ayudan a esa estabilidad y al bienestar. Te hablaré también de prevención del suicidio en una situación así de grave, así que si te interesa, quédate conmigo porque empezamos. Si te pregunto cuál sería tu mayor necesidad ahora mismo, ¿qué me contestas? Ahora, en esta situación de pandemia, ya de agotamiento, donde ya visibilizamos más carencias, tómate unos segundos, piénsalo. En muchos casos nos puede venir a la mente el necesitar salir, necesitar tomar algo con nuestros amigos, necesitar una comida o una cena con toda la gente a la que queremos, celebrar un evento, necesitar incluso salir de fiesta. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde convertimos en necesidades nuestras inquietudes o deseos? Porque todos tenemos estos deseos e inquietudes. Quizá esta sea una opinión algo impopular, pero hasta he leído por ahí recomendaciones de no hacer caso a las cifras de contagios o de fallecidos, que hay que intentar disfrutar. Realmente en los últimos meses, la recta final de una pandemia, es el momento de animar a la gente, a la población, a no preocuparse, a reducir las medidas. Es una pregunta que dejo ahí. Evidentemente, si tenemos problemas con la ansiedad por este tema, por ejemplo, pues la sobreinformación no nos va a ayudar. Todo lo contrario. Una de las claves para afrontar esto es no sobreinformarnos y estar buscando comprobaciones, cifras, datos de las vacunas y demás no nos hace ningún favor. Pero sí es importante informarnos, animar a la población a pensar que todo marcha estupendamente, me parece un poco disparatado a día de hoy. ¿Estamos realmente intentando afrontar la situación o la tolerancia a la frustración se ha convertido en nuestra asignatura pendiente como sociedad? Hace poco leía un titular de un hombre que se había saltado las restricciones perimetrales de su municipio y su provincia, aludiendo a las necesidades básicas, porque según la ley, las necesidades básicas no estaban prohibidas. El hombre alegaba que había quedado con su pareja, con su novia, para practicar sexo y el sexo con tu novia es una necesidad básica. De hecho, mostró a los policías un recorte de periódico con una noticia al respecto, pero finalmente el hombre fue multado y tuvo que volver a su casa sin ver a su novia. El sexo, de hecho, está en la base de la pirámide de las necesidades, la famosa pirámide de Abraham Maslow. Pero ¿a qué se refería Maslow con el sexo? Porque lo equipara, recordemos, a la respiración, la alimentación. No podemos confundir sexo con esa intimidad sexual o con practicar sexo con nuestra pareja. De hecho, la intimidad sexual está bastante más arriba en esa pirámide, entre las necesidades de afiliación. Por sexo podemos entender entonces pues incluso la masturbación, que poco se habla de este tema. El sexo es una necesidad fisiológica, bien. De hecho, nuestros órganos sexuales tienen ciertos cambios o procesos. Cada noche en la fase REM se producen erecciones y un aumento de las secreciones vaginales, independientemente del contenido de los sueños. Vamos, que no tiene nada que ver, que no es que se esté teniendo un sueño erótico, esto es algo natural. Esto ocurre también, especialmente lo vemos, en la adolescencia en algunas personas con las emisiones nocturnas, esas eyaculaciones espontáneas. De hecho, según algunos estudios, hasta el 83% de los hombres en Estados Unidos
han presentado en alguna ocasión a lo largo de su vida este tipo de emisiones, y en Indonesia es incluso la tasa del 97%, incluso a la edad de 10 años. Es decir, es una edad muy temprana donde la testosterona, los estrógenos en el caso de las mujeres, comienzan a hacer su papel y comienzan a trabajar. La cuestión, por no entrar en más detalle sobre estas necesidades y otras muchas, es cómo afrontamos la frustración de no poder llevarlas a cabo y lo que nos decimos también o nos aseguramos que son necesidades. En este sentido, yo te voy a dar ya varias claves. Ten bien cubiertas tus necesidades básicas, las de verdad. Por ejemplo, el descanso, duerme tus 7 horas, come saludable, intenta comer de una manera saludable, intentando evidentemente mantener esa flexibilidad y por supuesto no imponiéndote esas restricciones estrictas que al final llevan a mayores problemas con la alimentación. Mantente también activa o activo, haz deporte, si es de fuerza, mejor que mejor, y cuida tus pensamientos. Intenta gestionar adecuadamente tus emociones. Dicho así parece muy fácil, llevarlo a la práctica es ya una tarea un poco más complicada, pero ten en cuenta que estas son unas recomendaciones muy básicas. Evidentemente, como siempre digo, esto no sustituye a una intervención psicológica. Volviendo a este tema de las necesidades en las que entraba, por ejemplo, ¿cómo enfrentamos esa situación de tener que estar lejos de nuestros seres queridos, el necesitar ese contacto? Pues una buena fórmula, y aquí van otras claves, es manteniendo más contacto precisamente con ellos a través del teléfono, del chat, de videollamadas, incluso pasando cierto tiempo al aire libre con estas personas, con nuestros seres queridos, si no somos convivientes. Y también es muy interesante, por ejemplo, con este tipo de personas o con nuestras amistades, planificar un viaje o alguna actividad para cuando se pueda llevar a cabo. ¿Dónde irás? ¿Cómo irás? ¿En compañía o por tu cuenta? ¿Qué es lo que harás? Plantéatelo y busca destinos incluso. Compártelos con los tuyos, habla del tema, recréate. Es muy beneficioso, evidentemente no te lo lleves al terreno de la frustración. Es importante tolerar también esa frustración, pero planificar sabemos que nos ayuda y es beneficioso de cara a afrontar esta situación. Así que esa es otra de las claves. Mantén el contacto y por otro lado planifica. Además, otra de las cuestiones relevantes en todo este tema es ¿qué te dices cada día? Necesito ver a... necesito salir a, necesito parar de... Este diálogo interno puede potenciar todos estos procesos que nos llevan únicamente a la frustración, al bloqueo y a la indefensión. Repetirte lo difícil que es esta situación no te va a llevar a movilizar tus recursos y a desarrollar estrategias de afrontamiento. En eso estaremos de acuerdo. Sabes que esta situación terminará, las vacunas están ahí y antes o después esto va a acabar. Aunque parezca que ya no se puede hacer nada para manejar la situación, y esto está ocasionando graves problemas de salud mental o empeorando situaciones económicas. Ahora mismo están quebrando muchos negocios, por ejemplo, muchas personas están perdiendo su trabajo o están teniendo que buscar otras fórmulas de empleo, y a pesar de todo tenemos esa sensación, en algunos casos, de no tener nada bajo control, de no poder afrontarlo, por mucho que nos esforcemos, de ver cómo aumentan los contagios a pesar de que llevemos a cabo todas y cada una de las medidas habidas y por haber. Y esto, pues evidentemente, nos lleva a lo que en psicología conocemos como indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Bueno, pues lo he repetido en alguna ocasión. Por indefensión aprendida entendemos este concepto que definió en su día Martin Seligman en el 75, de este pasado siglo, evidentemente, y se refiere a esa percepción subjetiva de no tener capacidad de hacer frente o de hacer nada directamente ante una situación. Es decir, que a pesar de intentar cambiar la situación, las consecuencias van a ser las mismas. ¿Te suena esto con lo que estamos hablando, no? Estamos manteniendo unas medidas estrictas, limitándonos, en muchos casos hasta no tener contacto físico alguno, y aún así se siguen generando contagios y da una sensación de incontrolabilidad. Y ante esas situaciones se produce la indefensión.
traducida en pasividad del sujeto y relacionada muy estrechamente con sintomatología depresiva. La indefensión aprendida, de hecho, provoca problemas motivacionales. Por un lado, esa sensación de inactividad, de apatía, problemas también emocionales. Pasamos del miedo a la frustración y a la tristeza, y también problemas de tipo cognitivo. Tener la expectativa de que nada de lo que hagamos va a suponer un cambio, ni va a poder cambiar esto. Evidentemente no hemos de dejarnos llevar por la indefensión aprendida. Hemos de afrontar esta situación con paciencia, porque acabará. Así que una de las claves es la paciencia. De cara a estas graves dificultades, poner el foco en las vacunas, en su administración, su efectividad, los anticuerpos que genera. De hecho, aquí estamos viendo hechos interesantes. Hace unos días, el doctor Tomás Camacho, el jefe de servicio de análisis clínicos en Vizas Lab, en Vigo, decía que han observado que con la primera dosis los pacientes adquieren un nivel de inmunización bastante superior del que se alcanza con la inmunización natural al pasar la COVID. Y tras la segunda dosis, esa inmunidad se multiplica por 10. Pero no solo eso, sino que han investigado también en profesionales que han sufrido la COVID y con una sola dosis tienen un nivel de anticuerpos 100 veces superior al de las personas que no tienen anticuerpos. Por tanto, son datos muy alentadores. Estos hechos están ahí ahora mismo, por mucho que los negacionistas lo intenten poner en duda. De este fenómeno también me gustaría hablar pronto en mis redes sociales, de esa negación, ese mecanismo psicológico. Pero bueno, esa falta de paciencia, como te decía, porque ya llevamos muchos meses con esta frustración, pues favorece lo que los medios están denominando ahora fatiga pandémica. De hecho, por un lado está esa falta de motivación para seguir las recomendaciones de prevención, como las medidas. Claro, lo que ocurre es que las personas pues nos desensibilizamos, reducimos esas medidas, las suavizamos viendo que hay menos contagios y vuelta a empezar. Este fenómeno se dio ya en Navidades. Muchas personas pues habían suavizado las medidas de distancia de seguridad, las restricciones de movimiento o el uso de las mascarillas en interiores entre no convivientes. Y por supuesto, pues se ha propiciado una tercera ola en la que se han producido decenas de miles de contagios. Esto es un hecho. La fatiga pandémica afecta también al sueño, provocando insomnio o hipersomnia en algunos casos. Estamos viendo problemas en general con el ciclo de sueño-vigilia, los ciclos de luz-oscuridad. Cuando no salimos de casa y se abusa de la luz eléctrica, pues estos ciclos se desajustan. Si el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico, no se ve estimulado, pues se provocan estos pequeños problemas, más o menos importantes, ya que no estimulamos la secreción de melatonina por la glándula pineal. Y a esta hormona, a la melatonina, se la conoce comúnmente como la hormona del sueño. Así que otra de las recomendaciones es exponte a la luz. Sal un rato para poder tener esa estimulación solar o del día, al menos, que es básico para mantener estos niveles hormonales ajustados. Al igual, por supuesto, que el ejercicio físico. Voy a ir por la vía del ejercicio físico porque tiene muchísimos beneficios, no solo a nivel cardiovascular o a nivel muscular. También estamos viendo que esta fatiga pandémica afecta a la capacidad de concentración, a la creatividad, a la motivación, favorece el aislamiento y además propicia los pensamientos automáticos y rumiaciones. Como siempre, ya sabes que las recomendaciones son genéricas, que podemos hacer los profesionales desde las redes sociales. Todo esto no sustituye una intervención o no sustituye el trabajo de un sanitario. Así que si necesitas ayuda, lo adecuado es pedirla. Y esto es muy importante y hay que incidir en ello. La pandemia más reciente que sufrió la humanidad, al nivel de esta al menos, fue la llamada gripe española, ¿no? La hemos mencionado, la hemos visto en los medios. Unos 500 millones de personas realmente se infectaron de este virus de gripe española, de origen aviar, y se calcula que 50 millones de personas perdieron la vida a consecuencia de esta pandemia. Se asoció también a un número elevado, a un aumento de las muertes por suicidio, y de eso quería hablarte. La disminución de la interacción, la falta de integración social y el miedo y la incertidumbre, que si hoy tenemos incertidumbre, imagínate en el siglo XX.
pues probablemente aumentaron la tasa de suicidios. De hecho, en todas las pandemias se da un mayor riesgo de suicidio, al igual que en las situaciones de crisis. Hay algunos factores que sí propician el aumento de este riesgo. Entre ellos podríamos aludir a el aislamiento y la soledad, la marginación, el miedo y la incertidumbre, los trastornos o enfermedades mentales, la dificultad de acceso a servicios de salud mental, el desempleo, las deudas, problemas económicos y, por supuesto, agresiones en el hogar, violencia doméstica, violencia de género. Hace unos meses, en marzo de 2020, Lai et al. Ya hicieron un estudio para examinar el estado de salud mental de 1.257 profesionales de la salud en China. Los resultados que encontraron fueron bastante importantes. La mitad de los participantes del estudio tenían síntomas de depresión. Casi la mitad, el 44,6%, tenía ansiedad. El 34% tenía insomnio, pero es que además el 71,5% de los participantes sufría angustia frente a esa situación. Estamos hablando de profesionales de la salud de primera línea que cuidaban a pacientes con COVID y por lo que vemos han tenido y tienen un mayor riesgo de presentar síntomas de depresión, ansiedad, insomnio, angustia en comparación con otros profesionales médicos. De hecho, en marzo de 2020, Ahmed et al. Hicieron un estudio online midiendo el miedo y la ansiedad entre los dentistas de 30 países. El resultado que obtuvieron es que una gran mayoría informó de ansiedad y miedo al contagio, evidentemente. Y de hecho, algunos habían cerrado sus clínicas de manera indefinida. Surgen muchos estudios de este tipo. Estos datos son del inicio de la pandemia, cuando en China llevaban unos meses. Pero el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo los sanitarios es espectacular. Y el desgaste que supone seguir enfrentando esta situación día tras día, además, viendo cómo algunas personas no cumplen las medidas o incluso perciben, algunos doctores de hecho se indignan bastante, como César Carballo, jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que hace unos días calificaba de demencial la decisión por parte de los políticos de llevar a cabo las elecciones en Cataluña. De hecho, se celebraron, incluso les dieron un EPI a los miembros de la mesa electoral para enfrentar esa última hora de votaciones en la que acudían personas con COVID. Así que bueno, algunos medios pues haciendo entrevistas de reporteros con EPI a personas con COVID. Es verdaderamente frustrante, desde luego, y no aporta nada a la salud mental que como sociedad deberíamos poner al frente de la salud, porque no hay salud si no hay salud mental. Siguiendo con los estudios de China, en el segundo hospital de Xianghia, uno de los principales dedicados al COVID de Wuhan, los pensamientos de autolesión que referían los sanitarios estaban asociados a soledad, a culpa, a aislamiento y agotamiento, también a falta de sueño, según un estudio de Chen et al. También se ha investigado en Italia, además de en China, encontrando unos datos bastante similares en cuanto a ansiedad y depresión, es decir, una prevalencia bastante elevada. En realidad no se conoce el número de muertes por suicidio más que de una manera anecdótica. Por desgracia, en las situaciones de crisis, pues las personas en riesgo suicida requieren más vigilancia y atención, pero el estigma que hay con respecto a este tema puede ser una limitación importante, aparte del miedo a pedir atención médica. Ahora, por la posibilidad de contagio, evidentemente. En este sentido, en China se han servido de los servicios de salud mental en línea, detectando riesgo de suicidio e incluso llevando a cabo sesiones semanales de tratamiento para personas en riesgo suicida que se encontraban aisladas. Y también se han ofrecido servicios similares en otros países, como Irán, Francia o Reino Unido, dedicando atención médica a la prevención del suicidio. En el artículo de revisión que publicaron Banerjee et al. Plantean una serie de estrategias, pero que al no existir suficiente evidencia científica de riesgo de suicidio durante una pandemia, pues los países podrían necesitar incluir programas de prevención del suicidio, gestión de crisis, integración de la salud mental en la infraestructura de salud pública, porque es momento de recordar de nuevo que en España disponemos de
4 o 5 psicólogos, depende de la provincia y de la comunidad autónoma, por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 de media en Europa, de media, porque los países del norte de Europa tienen bastantes más. Las estrategias que se recogen en ese artículo son las siguientes. Por un lado, para trastornos mentales, potenciar la telepsiquiatría o telepsicoterapia, seguimiento digital activo, recetas médicas en línea, buena supervisión, psicoeducación de cuidadores también. Ante las preocupaciones e incertidumbre por la COVID, fomentar la ayuda profesional, mantenerse alejado de redes sociales, de información poco verídica, asesoramiento en línea también. Para las crisis suicidas agudas, recursos digitales, ayudas flexibles, que sean 24 horas al día, 7 días a la semana, como por ejemplo el teléfono de la esperanza, fortaleciendo esos recursos. Fuerza de trabajo voluntaria para la divulgación también, capacitación de las autoridades locales para la respuesta ante emergencias. Ante el abuso de sustancias recomiendan mensajes de seguimiento y consumo seguro. Ante la violencia doméstica, integrar las líneas de ayuda de salud mental con los servicios para mujeres, niños y ancianos, garantizando un refugio seguro. Para el aislamiento y la cuarentena, conectividad digital, soporte comunitario, asegurar las comodidades de la vida, sesiones semanales de apoyo a la salud mental también. Ante la desinformación, yo aquí propondría también, para luchar con el negacionismo y estos profesionales, incluso sanitarios, que niegan el virus, educación en salud mental a través de las redes sociales, programas de concienciación comunitaria, ya sea vía infografías o de algún otro tipo, mensajes y políticas gubernamentales para teleformación de proveedores de atención primaria de salud, para desacreditar noticias falsas, el fomento del pensamiento crítico, la colaboración entre medios y el sector de la salud, abogar por fuentes de información seguras, la OMS, los datos oficiales basados en evidencia, esto es muy importante. Y ante la crisis económica, pues aquí, por ejemplo, con la hostelería, ayudas y subsidios por parte de los gobiernos, garantizar alimentos, vivienda, fondos de emergencia para los desempleados y las personas sin hogar, garantizar la seguridad y el transporte a los hogares de los migrantes. Esas serían algunas estrategias de cara a la prevención, unas estrategias muy básicas, que no en todos los casos se están poniendo sobre la mesa. Aparte de estas estrategias, Banerjee y Nair en 2020 han propuesto un kit de herramientas para la pandemia actual, inspirado en el brote de Zika, para detectar problemas de salud mental y preparar a sanitarios. Algunas formas en las que se puede potenciar la prevención del suicidio durante las pandemias serían las siguientes, según proponen. Primero, aumentar las líneas de ayuda en salud mental y conectarlas con los servicios médicos, de ambulancia, etc. Segundo, las teleconsultas o consultas online, por llamada o videoconferencia para el estrés, la ansiedad. El medio online a día de hoy nos puede facilitar mucho las cosas de cara al futuro. Formar al personal de atención primaria para detectar señales de alarma como miedos excesivos, deseos de muerte, desesperanza, desamparo, abuso de sustancias, intentos de suicidio previos. Cuarto punto que proponen, fuentes de información de calidad, infografías, etcétera, evitando bulos y criterios pseudocientíficos que por desgracia abundan. Quinto punto, entrenar en determinados países a los consejeros a los que mucha gente acude. Aquí la analogía podría ser el párroco o esa figura de autoridad que no tiene el carácter sanitario, que quizás sería ideal, pero bueno, muchas personas acuden a este tipo de consejeros, formándolos en estrategias para intervenir en crisis. El sexto punto que proponen es la detección de abuso y violencia en el hogar, la violencia doméstica, la violencia machista. Restringir también la venta de pesticidas, de armas de fuego, de medicamentos, que haya una mayor supervisión o al menos en periodos de aislamiento. El octavo punto es apoyo comunitario a personas que viven solas, por ejemplo, ancianos o personas en una situación de duelo, especialmente atravesando la pérdida, que en esta situación es bastante habitual. También el noveno punto,
asegurar alimentos, agua, vivienda y medicamentos a personas en dificultades, ya sea económicas o de cualquier tipo. Y el 10º punto que proponen es colaboración con los medios y los servicios de salud para luchar contra la desinformación, siempre con un criterio científico. Recuerdo hace poco el Carbativir, o algo así se llamaba, las góticas milagrosas de Maduro, de Nicolás Maduro. Esto no sería un criterio médico, evidentemente, ni responsable. De hecho, es bastante peligroso y bastante irresponsable dar a según qué figura pública credibilidad. Y aquí podemos hablar de políticos, de influencers, incluso de personal sanitario, doctores, doctoras, profesionales de la psicología, que son negacionistas directamente. Y esto es un problema. Como te decía antes, este es un tema que me gustaría también ahondar próximamente. Así que bueno, en definitiva, las consecuencias de esta pandemia a día de hoy no son solo las que vemos, las consecuencias que no se ven, los problemas de salud mental, el aumento del riesgo de suicidio por determinadas circunstancias relacionadas con el virus, ya se catalogan como segunda pandemia, o pandemia dual de coronavirus y salud mental. Así que hemos de afrontar esta situación dándole esa importancia a la salud mental y a la estabilidad emocional a la que normalmente pues no se le presta la atención que merece. Así que si te interesan estos temas, ya sabes, sígueme en mis redes sociales, Juan Luis Ibáñez Psicólogo, y hasta pronto.